A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la audiencia de Telesucesos Canal 29, que durante 100 semanas ya nos acompaña a decir las cosas como son. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por esta deferencia. En esta especial ocasión, la emisión 100 del programa, nos acompaña también un invitado especial, el profesor Manuel Alcántara. El profesor Alcántara es un politólogo español es reconocido mundialmente, y su obra especializada en democracia, en calidad de la democracia, en participación en partidos políticos y también en élites parlamentarias es muy prolífica. Es autor y coautor de una treintena de libros sobre estos temas. Su última obra, El oficio del político, ha sido muy leída. Su producción literaria, pues como autor, debemos destacar Los dueños del poder, Los partidos políticos en Ecuador, y otra obra, Los diputados ecuatorianos, actitudes, valores y percepciones políticas. Libros de lectura obligatoria para los ecuatorianos para entender el problema de la política en nuestro país. El profesor Alcántara es fundador de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y además de ser profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, es profesor de varias universidades en casi todos los países latinoamericanos. Profesor, gracias por honrar la celebración del programa Al Pan Pan en su emisión número 100 y por acompañarnos a decir las cosas como son. De acuerdo a una de sus últimas publicaciones, parecería que la pandemia también puso en cuarentena a las democracias. Gracias, bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y enhorabuena, porque llegar al número 100 de un programa, tratándose de un programa semanal, suponen 100 semanas. Y esto, bueno, es un récord que hay que celebrar, y realmente te felicito por este trabajo y este premio. Muchas gracias, Manolo. Precisamente estamos honrando esas 100 emisiones con invitados como tú. Pandemias en cuarentena, democracias en cuarentena. Bueno, pues claro, las pandemias tienen muchos efectos, ¿no? En muchos ámbitos de la vida, y cómo no van a tener efectos o tienen efectos en la política, ¿no? En la medida en que la política se mueve en el espacio público y tiene que ver con relaciones entre individuos, entre grupos de individuos, tiene que ver con el poder y demás, pues evidentemente la alteración de la convivencia que trae toda pandemia por la secuela, ¿no? de dolor, de muerte, de reclusión, de enfermedad que trae, pues evidentemente afecta a la política, ¿no? Y afecta a políticas que son democráticas. Es decir, evidentemente no toda política tiene por qué ser democrática, pero nos movemos en Ecuador, en España, en otros países de América Latina, en espacios que son democráticos. Es decir, entendiendo por democracia una definición la más minimalista que se quiera,
que tiene que ver con la forma de elegir a las autoridades a través de procesos electorales, periódicos, iguales, también evidentemente competitivos, y que se vincula a otra vieja cuestión, que es la que venimos llamando con el nombre de Estado de Derecho, ¿no? Es decir, un reconocimiento de una serie de derechos que se creen que son inviolables y que son fundamentales para el propio desarrollo de la vida de las personas, que están amparadas por una gran institución, gran en el sentido de paraguas, ¿no?, que se llama el Estado. Y esto ha venido siendo así pues a lo largo de los últimos, por lo menos de los últimos 200 años, ha ido cambiando y ahora estamos en una situación en la que los estados están más o menos establecidos en una forma en que todos entendemos, la forma clásica weberiana de el control, intento del control de la violencia por parte de una autoridad legítima, la existencia de una burocracia, la existencia de una capacidad de poner en marcha políticas públicas que afecten a los ciudadanos y demás, y también una suerte, y repito también la palabra, de paraguas que protege derechos y demás de los individuos, ¿no? Bueno, en ese escenario ha llegado la pandemia, ¿no? Es algo que voy a repetir, que todo el mundo conocemos. Esta pandemia creo que tiene dos características que son obvias, ¿no? La primera es la velocidad a la que se ha transmitido, ¿no? Es decir, porque pandemias la humanidad está acostumbrada desde los orígenes. Pero claro, entonces una pandemia de la peste o de la fiebre amarilla o de la viruela, etcétera, pues tardaba mucho tiempo en desarrollarse. Pero esta no, esta es una pandemia que los primeros casos se conocieron cuando estaba terminando el año pasado, y ya en marzo estaba presente en Italia, en España, en la región alpina, y un mes más tarde ya estaba presente en América Latina. Es decir, se ha desarrollado, ha viajado a una velocidad exponencial, diríamos. Y la segunda característica es el número de casos, el número de países, el número de lugares en los que la pandemia ha llegado. Igual, hasta este momento teníamos pandemias que se limitaban a ciertas regiones. Bueno, fruto del proceso de globalización, esta pandemia ha llegado a todo el mundo. Entonces, estas dos características las tenemos que tener muy en cuenta, porque si ante cualquier pandemia nadie está preparado, se está menos cuando la pandemia llega a una velocidad enorme, ¿no? Y además tiene consecuencias de ida y vuelta. Por ejemplo, hace un par de horas estaba leyendo en la prensa española un rebrote en no sé qué sitio, no recuerdo ahora el sitio de España, que es en Murcia, que estaba causado por una persona que acababa de llegar de Bolivia. Es decir, que en este caso parece ya que la trazabilidad es que la pandemia va de España a países latinoamericanos y que ahora de América Latina alguien llega, regresa y vuelve a España y contamina, en ese caso, la región de Murcia. Es decir, es un fenómeno, por consiguiente, geográfico de unas dimensiones, ya digo, impredecibles. Bueno, en esta situación, ¿qué pasa con la política? ¿Qué hace la política? Bueno, la política tiene que atender, digamos, un conflicto y lo tiene que atender con una serie de decisiones políticas, ¿no? Es decir, decisiones que podemos denominar de poder, ¿no? En la que alguien que tiene un poder actúa. Y actúa de acuerdo con o bien el criterio de lo que ha hecho el vecino, o bien con el criterio de lo que los técnicos
los médicos, los epidemiólogos del país recomiendan, o con criterio de olfato político. Digamos que son los tres escenarios, ¿no?, en los que uno puede catalogar como el presidente de Francia, o como el primer ministro británico, o como el presidente de Brasil, o como el presidente Moreno y su gobierno han actuado. Ya digo, podemos situarlo en uno de estos tres niveles. Y actúa haciendo cosas, ¿no? Para ello utiliza los resortes del poder y los instrumentos del poder que tiene. ¿Qué cosas hace? Bueno, primera cuestión es cierra el aeropuerto, ¿no? Para ello yo tengo una capacidad de, digamos, imponer a través de una resolución del Ministerio del Interior o del Ministerio de Transportes, pues el cierre de los aeropuertos, ¿no? Y hablo con las compañías aéreas y les digo, miren, no viajen ustedes porque ningún vuelo suyo va a recibir permiso para entrar en el país. ¿Qué otras cosas hago? Bueno, les digo a los ciudadanos, quédense en casa. Eso supone limitar un derecho que es fundamental. Exactamente. Es el derecho a la libre circulación. Bueno, pero aquí hay una cosa de fuerza mayor, entonces las instancias constitucionales prevén algún tipo de excepcionalidad cuando algo grave ocurre para cercenar esos derechos. En unos sitios se llama estado de alarma, en otros se llama estado de emergencia, en otros se llama estado de excepción, pero yo, Estado, actúo y significa que puedo utilizar a la policía o incluso a las Fuerzas Armadas para detener a las personas que no cumplen esta orden. Bueno, esto es una situación excepcional, pero es una situación sobre la que yo, Estado democrático, y esta es la diferencia frente a un Estado autoritario, yo tengo que rendir cuentas. Es decir, en un determinado momento yo voy a tener que explicar por qué he tomado esta solución y voy a ser sancionado o no por el Congreso, por ejemplo, o por la propia sociedad cuando esta sociedad sea convocada a las urnas dentro de, como en el caso de Ecuador, dentro de 6-7 meses, ¿no? Entonces, este escenario es lo que, digamos, hace que la situación sea muy interesante, ¿no?, para un politólogo, ¿no? Porque veníamos, y no sé si, Patricio, estás de acuerdo conmigo, veníamos de una situación, yo he definido a veces de democracias fatigadas, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en muchos países de América Latina? ¿Qué pasaba en Ecuador en el último trimestre del año pasado, ¿no? Bueno, el gobierno quiso poner en marcha distintas medidas que tenían que ver con subsidios, que tenían que ver con determinados programas, también con programas sociales, etcétera, y la gente se echó a la calle, ¿no? La gente se echó a la calle, hubo sectores de la oposición que protestaron muy fuertemente, es decir, había una expresión claramente de malestar. La expresión de malestar venía acompañada también con desconfianza en las instituciones, que era un tema viejo, desconfianza en el poder legislativo, en el judicial, pero también en otro tipo de instituciones, ¿no?, que pueden ir desde la Iglesia Católica a las iglesias evangélicas, etcétera. La gente tenía, los distintos encuestas de opinión pública mostraban que la gente cada vez tenía menos confianza en estas instituciones. También había un deterioro de la visión de la democracia, ¿no? El apoyo explícito a la democracia, a través también de preguntas, ¿no?, se había visto disminuir en los últimos tiempos, ¿no? O sea, que había una sensación, ya digo, de desafecto con la democracia, que había una situación de cierto alejamiento, ¿no?, de la democracia. Y eso también se proyectaba, por ejemplo, en el porcentaje de gente que iba a votar a las elecciones, ¿no? O en lo que llamamos la crisis de la representación política. Es decir, la gente no confiaba en los partidos políticos, la gente no se identificaba con los partidos políticos, la gente era volátil a la hora de votar a un mismo partido político, cambiaba de una elección a la otra. O sea que había, por un lado, desconfianza y, por otro lado,
había una crisis en la representación política. Y eso hacía que la gente, digamos, estuviera en la calle. Amén de otra serie de problemas, ¿no? La corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, en qué medida la corrupción también a la gente motivaba una sensación de frustración, ¿no? Con la política, ¿no? Todos los políticos son iguales, roban, etcétera, ¿no? Entonces, había intentos de búsqueda de soluciones a través de esquemas populistas, pero ni siquiera estos eran satisfactorios. Y en medio estábamos en una situación de clara desaceleración económica, ¿no? América Latina había dejado atrás la buena época de los precios altos de las materias primas, tanto del petróleo, pero también de materias primas de tipo de la soya o del maíz o de productos minerales. Y esto había tenido un impacto, estaba teniendo un impacto en las economías, ¿no? Las tasas de crecimiento en América Latina en los últimos 3-4 años, aproximadamente desde el año 2015 para acá, empezaban a ser pobres. Y este escenario, entonces, a mí me dio por decirle, bueno, este es un escenario de democracias fatigadas. ¿Hay democracia? Se siguen eligiendo a los presidentes, a los alcaldes, a los diputados, a los representantes en general. Las elecciones más o menos son aceptables, aunque ya empezábamos a tener problema con la aceptabilidad de los resultados de estas elecciones en varios países. Por ejemplo, bueno, todos conocemos el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, donde realmente las últimas elecciones presidenciales fueron muy dudosas, por decirlo de una manera muy suave. Pero también había problemas en las elecciones de Honduras, se ha hablado mucho menos de ellas, o en las elecciones de Paraguay, ¿no? Donde el resultado fue bastante dudoso. Y ni que decir tiene el último ejemplo de las elecciones de Bolivia, ¿no? De hace apenas 6 meses, cuando tuvieron que ser anuladas, ¿no? Entonces, el escenario global, pero que sirve muy bien para el caso ecuatoriano, era un escenario de fatiga. Bueno, estábamos en este escenario, comenzaba el año 2020, se preveía eso, que iba a haber elecciones en Bolivia, que iba a haber distintas elecciones de tipo municipal, etcétera. Luego, en mayo, iba a haber elecciones en República Dominicana, etcétera. Y de pronto, la COVID-19 estalla y llega a América Latina, donde empieza a haber los primeros casos, finales de febrero, primeros de marzo. Entonces, inmediatamente, los estados de América Latina ven lo que está pasando en Europa, en países muy próximos, donde hay miles de migrantes, como es el caso de España y de Italia. Están viendo el desastre que está pasando en España y en Italia y, bueno, entienden que algo va a llegar, ¿no? Y este algo va a llegar es lo que he hablado entonces de que la política entra en cuarentena. La democracia entra en cuarentena. Es decir, unas democracias fatigadas tienen que recluirse. Y tienen que recluirse, bueno, no digo que en todos los países fuera igual, porque la respuesta no es igual en todos los países. Primero porque hay países que son muy complejos, como es el caso de Brasil, donde es un estado federal, donde los gobernadores tienen un papel muy importante y además la extensión del país. Estamos hablando de 220 millones más de 220 millones de habitantes y la extensión geográfica, ¿no? Es inmensa y que tiene poco que ver comparativamente millones de habitantes, muy homogéneo geográficamente, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto y también teniendo en cuenta la exposición al riesgo, ¿no? Me he referido antes de Ecuador, también podríamos hablar de Lima, de Perú, donde el flujo de migrantes es muy importante, ¿no? La pandemia en Ecuador está muy ligada precisamente al retorno de migrantes, también de gente que había ido a pasar las vacaciones en Europa, pero esto es, el impacto es muchísimo menor en Uruguay, donde no hay una colonia tan abundante de migrantes en Europa. Digo, para que
para que veamos. No digo que esta solo sea la única explicación de por qué el comportamiento en Uruguay es distinto al comportamiento de Ecuador. Pero mi idea es que los países de América Latina van a reaccionar de manera distinta porque tienen problemas distintos, pero sí que predomina la idea de cuarentena, la idea de cercenamiento de derechos, ¿no? Es decir, obligar a la gente a quedarse en casa, cerrar trabajos, cerrar universidades, colegios, cerrar el mundo de la educación, cerrar también aquellos sitios que supongan concentración de personas, eventos deportivos, eventos cinematográficos, teatrales, conciertos, todo esto, y pedir a la gente que se quede en casa, ¿no? Bueno, y esto, claro, supone, por un lado, como decía antes, un cercenamiento de libertades, ¿no? Que es algo muy serio, ¿no? Porque, bueno, esto tiene que venir acompañado de una labor de convencimiento, ¿no? Es decir, quien cercena estos derechos tiene que explicar muy bien a la población por qué lo hace y tiene que buscar la complicidad de la población. Claro, eso supone que tenemos que tener sociedades a su vez responsables, ¿no? Y que aceptan lo que dice el mandatario. Bueno, y aquí hay un aspecto muy importante en la política latinoamericana, que es el tema del liderazgo y el tema del presidencialismo. O sea, la figura del presidente en América Latina es una figura fundamental, ¿no?, en la vida política. No quiero decir que esto no ocurra en Europa. Es decir, cuando lo comparamos, por ejemplo, con España o con Italia, por citar los dos casos, donde no son sistemas presidencialistas y donde el presidente evidentemente tiene un papel importante. Pero siendo importante el papel del primer ministro, y lo es también, pensemos en Gran Bretaña, el papel del primer ministro siempre va a estar limitado. Va a estar limitado en el caso de Italia y en el caso de España muy claramente porque es un líder de una coalición. Es un líder de una coalición. Luego, entonces significa que el poder que tiene este primer ministro tiene que estar siempre negociándolo o buscando apoyo de esa coalición. Cosa que en América Latina esto no sucede, porque el presidente es el presidente, punto. No es presidente de ninguna coalición. Otra cosa es que tenga apoyo en el Parlamento, pero eso es distinto. El presidente Duque en Colombia, el presidente Bolsonaro, el presidente Moreno, son los presidentes legítimos de ese país. Entonces, como tal, actúan de una manera muy personalizada. Y entonces aquí entra otro factor, y es cuál es la personalidad de este individuo. ¿Cuál es sus antecedentes? ¿No? En lo que llamamos tú, Patricio, te referías al libro mío de El oficio de político, ¿no? En el oficio de político subrayo mucho la importancia que para el oficio del político tiene la experiencia, o si se quiere, la carrera anterior, pero también dotes personales que van desde lo psicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, he citado 3 individuos que son muy distintos: Duque, Moreno y Bolsonaro, de 3 países que son, digamos, vecinos, ¿no? Entonces, la respuesta de cada uno de ellos ha sido muy distinta, en virtud de cuestiones que tienen que ver con sus propias experiencias, pero también de su propia personalidad. El presidente colombiano interviene todos los días en Canal Nacional a las 6 de la tarde. Tiene 1 hora de intervención. Bueno, eso no lo hace ninguno de los otros 2 presidentes que estoy comparando, ni Moreno ni Bolsonaro. Bolsonaro es un provocador. Le gusta provocar y le gusta constantemente confrontar. Bueno, no es el estilo ni de Moreno ni de Duque. Bolsonaro se tiene que enfrentar con gobernadores de estados muy importantes como Sao Paulo. Conviene no olvidar que Sao Paulo tiene 45 millones de personas. El gobernador de Sao Paulo
que en su momento fue alguien que apoyaba a Bolsonaro, hoy no le apoya y está enfrentado. Porque el gobernador de Sao Paulo tiene su propia carrera política y tiene su propia ambición política y sabe que tiene que marcar distancias de Bolsonaro. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que empiezan a incorporarse otra serie de elementos de la política, pero también de cuestiones personales, en la conducción de un problema que es muy serio. No olvidemos que empecé diciendo que esto tiene que ver con que nos han cercenado las libertades de movilidad. Nos obligan a quedarnos en casa, por ejemplo, o nos obligan a no ir al trabajo y eventualmente a lo mejor a no cobrar a final de mes. Entonces, esto tiene unas implicaciones brutales en la política. Patricio, no me preguntes cuáles, pero yo sé que tiene unas implicaciones. Lo vamos a ver. Manuel, pero esas implicaciones que caracterizan precisamente al liderazgo y también caracterizan a la representación en América Latina, no solamente en el Ecuador, en América Latina se están viendo afectadas por un problema muy serio que es la corrupción. Es decir, el presidencialismo está vinculado con la corrupción, la representación está vinculada con la corrupción. Hoy mismo en Ecuador nosotros tenemos a un prefecto que falleció hace unas horas y estaba involucrado en actos de corrupción. Al alcalde de Quito ya le pidieron o se está pidiendo la revocatoria y así a muchas autoridades por temas vinculados necesariamente con la representación. Es decir, en Ecuador ese liderazgo, el presidencialismo, primero está siendo cuestionado. Será un momento de pasar a otra forma de gobierno, es decir, a un parlamentarismo modificado de alguna manera, y también la representación podría ir más allá de los partidos políticos. La cuarta parte de los asambleístas, es decir, la cuarta parte de los miembros de la función legislativa están vinculados con actos de corrupción, Manuel. Entonces, de esa manera se está cuestionando el liderazgo, el presidencialismo y también la representación. No, vamos a ver, es evidente, ¿no? La corrupción, además la corrupción en una etapa, en un momento como el presente, que es un momento de dolor, es un momento de frustración, es más intolerable. Digamos, se ha dicho que la corrupción se acepta en épocas de bonanza, ¿no? Cuando todo el mundo tiene los bolsillos llenos, bueno, entonces todo el mundo parece que aplaude al corrupto. Se dice, ¿no? Yo no creo que eso hay que matizarlo mucho, pero evidentemente en una etapa como la presente de penuria, de desgracia, la corrupción es todavía mucho más escandalosa. Y evidentemente que la corrupción va a golpear a la clase política, ¿no? Pero también va a golpear a la ineptitud, ¿no? Es decir, la poca capacidad pedagógica de haber explicado las cosas. Va a golpear a el abuso de poder, ¿no? Va a golpear la prepotencia. O sea, una serie de elementos que se están dando en los distintos liderazgos va a tener, sin duda alguna, consecuencias, ¿no? Claro que hay que mirar entonces un poco, bueno, lo primero es que aquí nos movemos en un terreno muy resbaladizo porque no sabemos cuándo esto va a terminar. O sea, los datos para América Latina son muy malos. Hablo muy en general, ¿no? Porque bueno, hay rebrotes, a pesar de lo que los países han dictado la vuelta a eso que se llama la nueva normalidad, hay ya países que están volviendo atrás, o zonas de los países porque hay rebrotes, etcétera. En el cono sur están entrando en el invierno. El invierno es una época donde tradicionalmente siempre las gripes han actuado y problemas de tipo respiratorio, etcétera. O sea que todavía eso se va a complicar más. Entonces, quiero decir que no estamos diciendo ya se ha terminado, ¿no? Y además tampoco tenemos vacuna ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué quería ligar esto? Ligarlo con el ciclo electoral. Precisamente, Ecuador, bueno, tenemos las elecciones de Bolivia, ¿no? Perdón, primero tenemos las elecciones
de República Dominicana precisamente dentro de 10 días. El candidato que va primero en las encuestas en República Dominicana está contagiado. Está contagiado el candidato. Luis Abinader está contagiado, ¿no? Y parece ser que podía ganar en primera vuelta, ¿no? Pero ahí vamos a tener un test. El segundo test lo vamos a tener en las elecciones bolivianas del primer domingo de septiembre, que parece que se confirma. Pero son elecciones, digamos, tanto las dominicanas como las bolivianas, donde, digamos, el incumbente, quien está en el poder, no tiene posibilidades de ganar. En Dominicana no tiene posibilidades de ganar porque no se puede presentar por la reelección, la prohibición de la reelección, y en Bolivia porque la señora Áñez, según todas las encuestas, es marginal totalmente. Entonces, todo parece ser que va a ser entre el candidato del MAS y el candidato Carlos Mesa, ¿no? Pero más adelante va a ser precisamente Ecuador, ¿no? Un buen test, ¿no? Si se mantiene el calendario previsto para el primer trimestre del año que viene, ¿no? Porque Ecuador es uno de los países con índices de fallecimientos y de contagio altos. De los 5 países de América Latina, Ecuador está en ese grupo de 5. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción de la gente. En virtud de qué tipo de candidatos también se presenten, ¿no? Sabemos que, claro, que el presidente Lenín Moreno no va a ser candidato, pero bueno, ¿cómo va a actuar la gente? ¿Cómo va a actuar la gente con respecto al voto? ¿Anular el voto? Incluso, aunque sea voto obligatorio, no ir a votar. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la gente? Va a ser un test fundamental. La suerte para el resto de América Latina es que las siguientes elecciones presidenciales que hay ya se van a finales del año 2011. Y desde luego los grandes países de América Latina, es decir, México, Brasil, Argentina y Colombia, no tienen elecciones presidenciales en el año 2011. 21. Perdón, 2021. Entonces, en ese sentido, como que va a dar tiempo para rehacerse la vida política, ¿no? Pero por eso el caso de Ecuador para mí va a ser muy interesante. También el de Bolivia, pero sobre todo el de Ecuador, ¿no? El proceso electoral, porque va a ser una prueba de todo esto que estamos viendo, de cómo va a reaccionar la gente contra esa clase política. Y si van a aparecer gente que hoy ni sabemos que estén pensando en presentarse. Ojalá de esta manera los temas de democracia en América Latina, y tú como un estudioso de la región, realmente como cultivador de todos los problemas de democracia y de política en América Latina, has hecho un análisis bastante objetivo en el programa número 100 de Al Pan Pan. Manuel, muchas gracias por acompañarnos a decir una vez más las cosas como son. Te agradecemos tu participación. Gracias a ti, Patricio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.